Ayer hemos hablado de lo que eran los sistemas operativos, su evolución histórica, principalmente basado en las generaciones, y hemos marcado ciertos hitos en esas generaciones. Hoy estaba buscando un poco para reforzar lo que habíamos hablado ayer, y he encontrado esta página de una universidad de Chile que me parece muy interesante, porque encuentra o pues, muestra muchos más detalles de los que están en el texto. Empezamos por la prehistoria de sistemas operativos, con Charles Babbage, de los años 1700 a 1800. Obviamente, él diseña una máquina que en su momento no podía ser desarrollada, no podía ser construida por la tecnología del momento. Pero han hecho una reconstrucción justamente de este diseño, y esta vendría a ser la máquina analítica de Charles Babbage. Esta máquina no tenía ningún tipo de software. Todo era una especie de máquina mecánica. Ada Lovelace ha escrito un conjunto de instrucciones, se podría decir, para calcular una secuencia de números de Bernoulli, usando justamente esta máquina. Y este conjunto de instrucciones vendría a considerarse el primer programa que se ha desarrollado para una máquina computacional. Y obviamente a ella, a Ada, se la considera la primera programadora. Hay un lenguaje llamado Ada que ha sido justamente puesto en su honor. Es la foto de ella, y esta es justamente el programa o el primer algoritmo que ha escrito ella para poder encontrar números de Bernoulli. Vendría a ser la prehistoria, si quieren. Hablemos de la primera generación, del 45 al 55, habíamos visto que eran válvulas o tubos al vacío y que eran circuitos, una especie de cables que tenían que enchufarse de un lugar a otro para crear ciertas compuertas, como les había explicado. Justamente estas máquinas empiezan a desarrollar. Aquí nos muestran distintos hitos. Uno de los hitos es la máquina de Turing, que consideran justamente como un proceso de desencriptación, descifrado de la máquina Enigma en la Guerra Mundial. Esta es una reconstrucción de ese tipo de equipo. Luego se crean computadoras programables de propósito general, las ENIAC, donde tenían 20.000 válvulas y pesaba 27 toneladas. Ocupaba 167 metros cuadrados y consumía 150 kilowatts de electricidad. La forma de ingreso eran tarjetas perforadas y su salida era un perforador de tarjetas. No había otro. Aquí tenemos la ENIAC, donde se está hablando de un montón de circuitos, y por detrás se ven las válvulas. No se notan las válvulas, pero están ahí. Es la máquina ENIAC. No existía un lenguaje de programación, sino es que se creaban una especie de compuertas a través de los circuitos que permitían, dada una entrada, generar una salida. Les había explicado que con protoboard ustedes pueden hacer lo mismo, utilizando diodos, transistores, algunos LEDs, y en función de la entrada generar un tipo de salida. La segunda generación tiene que ver con un cambio tecnológico, los transistores y los sistemas por lotes, del 55 al 65. Aparecen las primeras mainframes, justamente equipos mini computadoras, y empiezan a desarrollar lenguajes a través de tarjetas perforadas. Los lenguajes que se trabajan en la época es Fortran y COBOL. Fortran era para la parte de ingeniería o cálculo y COBOL era para la parte comercial. Sin embargo, en este tipo de equipos, el gran problema era cambiar la unidad lectora de tarjetas o cambiar las cintas del compilador o del ensamblador. Entonces, se diseñan una especie de trabajos secuenciales, donde podían desarrollar un procesamiento por lotes. Aquí se introducía algo para, por ejemplo, el compilador, luego el ensamblador y alguna forma de ejecución. Entonces, se creaban una especie de lotes. Aquí podríamos considerar que aparece uno de los primeros sistemas operativos, que no es otra cosa que un monitor, un programa que de alguna manera controlaba que ocurra esta secuencia adecuadamente. Que otro equipo en esta época
La tercera generación, del 65 al 80, según esta página, pero yo les he mostrado del 65 al 71, porque el 71 aparece la primera PC de Xerox. Sin embargo, el 80 es el hito donde aparece la primera IBM PC, 81. Es por eso que la está tomando de esa forma en esta página. La tercera generación tiene que ver con circuitos integrados y la multiprogramación. La multiprogramación es clave. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere el tiempo compartido o multiprogramación? Vamos, ayer hemos hablado sobre esto. Diferentes programas funcionan al mismo tiempo, tal vez. Ya, sabemos muy bien que no funcionan al mismo tiempo, pero que se les da ligeras unidades de tiempo a cada uno de ellos y se hace girar como si fuese un carrusel y aparentemente todos funcionan al mismo tiempo. Esa es la idea de la multiprogramación. Esa es la idea de cómo funciona ahora. Y esto ha surgido en la tercera generación. ¿Está bien? Aquí tenemos un representante de eso, es una IBM OS/360. Yo he conocido un OS/400, una mainframe que costaba $1 millón. Me imagino que han bajado mucho los precios ahora. Aquí tenemos justamente una de esas máquinas. La AS400 es mucho más pequeña que esta, no maneja con cintas, aquí está manejándose con cintas, todas estas son cintas. Aquí tenemos lo que es la multiprogramación, el sistema operativo en la parte más baja de la memoria, y luego tenemos las distintas tareas que están ocupando distintas memorias, y el procesador está dándole todo su tiempo a cada una de las tareas en un tiempo diferente. De tal manera que, al hacerlo bastante rápido, en milisegundos, pareciese que todas están siendo atendidas por el procesador y todas están trabajando al mismo tiempo. Concurrencia. Eso es el time sharing, lo que les decía, para que también trabajen múltiples usuarios. No solamente eran múltiples tareas, también eran múltiples usuarios. Si ustedes ingresan a esta página, voy a colocar esta página en el chat, ¿ok? Para que vean con calma. Esta página, ahí está, para que puedan tenerlo, lo puse el chat, y puedan tener una referencia un poco más, con más tiempo, una lectura de mayor tiempo. Es muy interesante esta historia. Estamos hablando de multitarea, Multics. Les había dicho que Multics era un hito, porque Multics se ha originado de alguna forma Unix con C y luego Unix con X, y Unix, bueno, es lo que es hasta la fecha. Aquí lo que significa Multics, el acrónimo, ha sido diseñado en PL1, un lenguaje poco popular. Yo he programado algo en PL1 justamente en la AS400. Unix ha sido una simplificación de Multics y ha trabajado en la PDP-1. A Bolivia, a la universidad, a San Simón, ha llegado a la PDP-11. Fíjense cuánto tiempo ha pasado de esto. Y era muy parecida a esta. Un número de 4 cuerpos. Así era la PDP-11. Pero esta es la PDP-1. El 69, otro hito, Thomson y Ritchie, que habían creado el lenguaje C, hacen una versión reducida de Multics para un PDP-7. Y a esta le llaman Unix con C, de Uniplexed Information and Computing Service, como un juego de palabras respecto a Multics, pero después ha sido simplificado el nombre como Unix, lo que conocemos ahora. Entonces, gracias a ellos, la versión original de Unix para PDP-7 y luego para PDP-11, la que les decía, esta es la que llegó a la universidad, están escritas en Assembler. Si bien ellos han desarrollado un lenguaje C, han escrito este sistema operativo en Assembler. Y luego este sistema ha sido reescrito en un lenguaje de más alto nivel. Primero un lenguaje B y después desarrollado en el lenguaje C, que han sido justamente los autores de ellos, ¿no? Aquí tenemos a Thomson y Ritchie, los autores de Unix, los autores del lenguaje C. Este es el texto que han publicado, la máquina en la cual han trabajado, y tenemos la arquitectura de Unix. Sobre esto vamos a seguir trabajando en las clases siguientes. Este código fuente de Unix ha sido abierto, ha sido publicado para que se pueda utilizar de alguna manera como una forma de enseñar sistemas operativos. Les he hablado de esto. En base a esto se ha creado la versión comercial de AT&T, la llamada System 5, también les he hablado sobre eso, y la BSD, que viene a ser la Berkeley Software Distribution. Dos
a las grandes de lo que vendría a ser Unix. Y sus logos son justamente, este es el DAT-IT y este es la mascota que representaba a los equipos BSD. Ya que surgen dos formas de trabajar con Unix, estas dos formas de alguna manera eran diferentes y no eran compatibles, no podían compatibilizarse las cosas que corrían una o en la otra. Entonces, la IEEE propone algo que se llama POSIX. POSIX se presenta algo que son llamadas al sistema, System Calls. Vamos a hablar con esto mañana. Y POSIX significa Portable Operating System Interface, o una interfaz de sistema operativo portable. Y la X viene del concepto Unix. Entonces, POSIX es la forma en la que todos los sistemas basados o heredados de Unix deberían entenderse. Actualmente todos los sistemas Unix, macOS, Sun Solaris, HP UX, IRIX, AIX, Linux, Unix como tal, utilizan POSIX. Entonces es fácil que entre ellos se puedan entender y puedan implementar los diferentes servicios. Entonces POSIX ha dado esa posibilidad de que hablemos de un solo Unix, o Unix-like. Esa es la idea. GNU, que surge de un proyecto de Richard Stallman, tiene que ver con G no es Unix, les había dicho eso, GNU no es Unix, eso significa GNU, es un acrónimo recursivo, obviamente, y la idea era desarrollar una versión de Unix completamente gratuita de código abierto, igual de un Unix-like, de algo que se parece a Unix o se ve como Unix. Y se empieza a crear el GNU GPL como licencia pública general de GNU. Y se desarrollan herramientas como el GCC. Ustedes van a utilizar el GCC cuando empecemos a compilar programas en C, en Linux. El GCC viene de esa familia, con las librerías de glibc, justamente. Y los bash, este viene a ser el entorno de trabajo por defecto de un Linux, bash. Bourne Shell es el bash, el entorno de trabajo. Y también GNOME. Todos estos estaban trabajando sobre un proyecto llamado GNU Hort, donde estaban intentando crear un núcleo que no sea Unix, pero que funcione como un Unix, basado en GNU. Lo malo es que han tardado demasiado en sacar el GNU Hort. Tannenbaum, el 87, desarrolla un clon de Unix, obviamente utilizando los códigos fuentes liberados, y le llama Minix. También era compatible con POSIX. Este funcionaba con microkernel, vamos a hablar sobre el kernel la clase siguiente, y tenía como 13.000 líneas de código. El 91, ya que Minix, bueno, basado en la idea de Minix, si quieren, o en el trabajo que había hecho Tannenbaum en Minix, Tolbars desarrolla un clon, pero con otro tipo de arquitectura. Tannenbaum manejaba Minix como microkernel, y Tolbars maneja un kernel monolítico. Valga decir que todos los sistemas operativos de PC actualmente tienen kernels monolíticos. Just for fun, solo para divertirse. A este le llama Linux. Y obviamente utiliza gran cantidad de herramientas que estaban en el proyecto GNU para hacerlo libre. Por eso es que normalmente se llama GNU Linux. Es una mezcla de esas herramientas libres y Linux es de código abierto. Actualmente GNU Linux es de código abierto y se puede utilizar libremente, se puede desarrollar sobre esto. Aquí tenemos la mascota de Minix, la mascota de GNU y la mascota de Linux. Los componentes del sistema operativo Linux y la arquitectura. Aquí hay algo, no sé si vayamos a retomar como tarea, pero es interesante porque el 92 Tannenbaum revisa lo que se estaba haciendo con Linux y en un newsgroup coloca un post que dice Linux es obsoleto, justamente haciendo referencia a la arquitectura monolítica de su kernel. Entonces, Tolbars, que lee el mensaje, no le gusta que digan que su logro era obsoleto y empieza a replicar. Y hay una especie de debate, se puede ingresar al debate,
que ha sido a través del newsgroup, cada uno colocaba su post, gente que defendía a uno y otro, y cada uno defiende el kernel de su sistema operativo. Tolbars defiende el kernel monolítico y Tannenbaum defiende el kernel microkernel. La discusión termina cuando Tannenbaum, que es un profesor universitario en Holanda, le dice a Tolbars: si tú hubieses sido mi estudiante, te aplazabas. Porque no llegan a entenderse y al final la discusión termina de esa manera. ¿Okay? Esto les he mostrado ayer y tiene que ver con las distribuciones N de Linux, que vienen a ser su gran debilidad ahora. Muchas distribuciones Linux, excesivas. La cuarta generación la considera del 80 al presente. Nosotros hemos puesto el 71 al presente, ya saben por qué razón. Entonces, empezamos con lo que son los microcomputadores o los microprocesadores. Se empieza a reducir la cantidad de transistores que se pueden incorporar en un chip y esto permite hacer la microprogramación. Micro con la Intel 8080, que es uno de los primeros procesadores basados en CPM. Este es un sistema operativo que funciona sobre 8080, ha sido una variación, se ha variado el CPM y ha funcionado después como Q2 y luego con Microsoft 2. También les he explicado eso. Aquí es la máquina, este es el procesador Intel 8080 y esta es la máquina en la cual funcionaba, una Altair 8800. En este momento, en esta época, el sistema operativo que funcionaba sobre este procesador se llamaba CPM, Control Program for Microcomputers. El CPM funcionaba sobre 8 bits y manejaba máximo 64 kilobytes de memoria. Los primeros DOS han llegado a manejar 512K de memoria. Y les voy a mostrar en XP justamente cómo es que aparece todavía esa alusión a DOS con 540K, si no me fallo. Kindle, que ha trabajado sobre CPM, crea la empresa Digital Research justamente para vender CPM. Y en su momento se trabaja también sobre un microprocesador que no era Intel, llamado Silox Z80, y ha sido muy difundido en la época, durante unos 5 años, y se ha trabajado sobre versiones multitarea de 16 bits. Sobre CPM se ha desarrollado WorldStar, que era un procesador de texto, DBase, una base de datos muy famosa hasta los 80, casi 90, Multiplan, una planilla de cálculo, y Turbo Pascal. Mi tesis la he hecho con Turbo Pascal. Entonces es un compilador para Pascal con un IDE no gráfico, pero un IDE bastante interesante que permitía hacer esta programación. Aquí está Gary Kildall, el creador de CPM, justamente de ese sistema operativo. Esta es la consola de un CPM, DOS se parece mucho. Esta es la publicidad de la época de CPM. IBM, justamente su mercado en la época era mainframes, tercera generación, y de alguna manera se estaba quedando rezagado en esa cuarta generación, no tenía algo para competir. Así que empieza a desarrollar su propia versión, desarrolla la IBM PC, y se basa en un procesador de 16 bits, no el 8080, sino el 8088. Tenía un reloj de 4.77 MHz, imagínense, ahora estamos hablando de 3 GHz de reloj. Y la memoria que manejaba era 256K inicialmente. IBM, como solamente fabricaba hardware, contacta a una pequeñita empresa, Microsoft, que estaba fundada por Bill Gates, y lo único que tenían en esa época era un lenguaje BASIC, que habían desarrollado para CPM, para el equipo Altair 8800. Los contacta y les pide que si podían desarrollar un sistema operativo. Bill Gates les dice que no tienen sistema operativo y los manda a Digital Research, al que era creador de CPM. Bueno, Digital Research no logra concretar el negocio con IBM, IBM vuelve a buscarlo a Bill Gates, y Bill Gates se acuerda que en realidad alguien que trabajaba en CPM había creado un clon de ese sistema operativo y tenía una empresa llamada Seattle Computer. Este es Tim Patterson. Tim Patterson había desarrollado en 4 meses un clon llamado Q2, Quick and Dirty Operating System, y luego se renombra como 86DOS. Microsoft se dice que ha comprado todo el código en $50,000,
pero ha sido más inteligente, porque le vende a IBM el sistema operativo más el BASIC que ellos tenían. Lo único que tenían era BASIC. Pero no le vende la licencia, le vende el royalty, la forma de usar, que por cada máquina IBM que se vendía tenían que pagarle a él un costo. $2, $5, $10, no sé, algo muy pequeño. Pero como IBM vende millones de equipos, se hace millones de dólares también. Lo interesante que hace Bill Gates es contratar al creador de Q2 para que modifique el software y lo haga funcionar en una IBM PC. Así que Bill Gates en la práctica no hace nada más que el negocio. Este software se lo renombra como PS2 para IBM. Y luego Microsoft lo llama MS2. Y tiene, por otro lado, una licencia que puede utilizar con cualquier máquina. Y esta es la licencia que se puede utilizar en IBM. Aquí tenemos el procesador Intel 8088 de estos equipos. Esta es la primera IBM PC. Este es uno de los logos que salía justamente cuando se estaba instalando el PC2, el sistema operativo. Y este es el manual y el disquete de la época. Cuarta generación. Así empezamos. A ver. Bueno, también aquí está Digital Research, ¿se acuerdan? CPM se origina en Digital Research y era una competencia entre MS2, PC2 y Digital Research de OS. Aquí está el logo de Microsoft de OS y el sistema operativo de OS como tal. En el 83, IBM lanza la PC AT. La primera PC se llamaba XT, Extended Technology, y AT es una Advanced Technology, porque cambian el procesador a un 8286, de una mayor velocidad, y permitía multitarea. Lo malo es que el DOS no permitía multitarea. Okay. Aquí hay un hito importante. Esta persona, Doug Engelbart, desarrolla en el Stanford Research Institute un Graphical User Interface, como una forma de interactuar con la computadora. Desarrolla, hace el diseño de un GUI que manejaba ventanas, iconos, menús, hipertexto. ¿No? El detalle está, obviamente, que podía funcionar con un ratón. El detalle es que no estaba desarrollado esto, era un diseño. Ha sido presentado en un evento llamado The Mother of All Demos, pero ha sido aplicado en una máquina llamada Xerox PARC, la que les había mostrado, en su máquina Xerox Alto, esta máquina. Con un ratón, este desarrollo, aquí tenemos a Douglas Engelbart, el que ha creado la GUI, Graphical Interface, User Interface, este es el autor, y esta es la máquina en la cual se implementa. Obviamente, bueno, esto le ha correspondido un gran premio, premio Turing del 97, por visión de futuro. Apple, Lisa y Apple Macintosh visitan Xerox. Es decir, Steve Jobs visita Xerox y no sé si copia, no sé si afirmar eso, pero en base a esto trabaja con su interfaz gráfica en su Macintosh. Aquí tenemos a Apple Lisa y Apple Macintosh y la interfaz gráfica. Después de la visita a Xerox. Luego aparece que a Steve Jobs lo despiden de su propia empresa, crea Next Step. Next Step se basa en una versión Match de BSD Unix y crea la versión Next Step, vuelve y crean macOS. Por ahí va la cosa. Aquí tenemos el BSD, Dawn y macOS. Windows inicialmente funciona sobre DOS, basado en MS2. Es un programa de ventanas que funciona sobre MS2. Windows 95, 98 y hasta Millennium Edition funcionan sobre MS2. Sin embargo, el 87, junto con IBM, crean un sistema operativo llamado OS2, que era gráfico y con ratón, para equipos PS, Personal System, que IBM ha mantenido un buen tiempo y por no perder el monopolio, ha dejado de fabricarlos. Luego, Microsoft crea Windows NT, y en base a esto crea los Windows clientes, desde XP, Vista, 7, 8, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el primer logo de Microsoft, Windows, y la evolución de su logo, hasta Windows 10. Esta es la Windows 3.1. Y aquí tenemos Windows 10. Ha habido una gran evolución.
del 85 a la fecha. El autor de esta página considera que hay una quinta generación. Les había dicho que no ha habido un cambio tecnológico, ¿verdad? Y por eso consideramos que seguimos en cuarta generación. Bueno, hay que respetar un poco la opinión del autor. Considero la quinta generación como el elemento de computación móvil. Podría ser, porque la portátil sigue siendo PC y la portátil es un dispositivo móvil. Sin embargo, el computador móvil está considerado más como una agenda electrónica, una PDA, un asistente digital personal, y lo que tenemos ahora con los teléfonos. Entonces, a estos elementos de agenda, o PDAs, o tabletas, los considera como una quinta generación. Aquí tenemos el Apple Newton ha empezado con una de estas, y el IBM Simon. Tenemos el Palm OS, con su propio sistema operativo, Nokia, Symbian, sistema operativo. Tenemos Microsoft, Windows Phone, actualmente se llama Windows Mobile, RIM y BlackBerry, Apple con iOS y su iPhone, y Android, que es más conocido por los teléfonos que podemos manejar nosotros. Entonces, el autor considera como una quinta generación a los dispositivos móviles. Sin embargo, vienen a ser como versiones ligeras de lo que manejamos en la PC. ¿Okay? Me ha parecido una página interesante, les he pasado el enlace. No sé si tienen alguna duda respecto a esta evolución histórica de los sistemas operativos. Consultas.